Vamos a dialogar sobre este tema de la situación empresarial en contados instantes con el sociólogo Giovanni Atariwana, director nacional del movimiento Unidad Popular. Estuvimos ya en contacto con él. En instantes estaremos conectándonos para hablar sobre esta dramática situación que pone en un lado empresas que se encuentran ya al momento asfixiadas, otras que entrarán en esta situación por el cierre de negocios, por la falta de ingresos, en algunos casos totales, y en el otro lado de la balanza, la posibilidad de que los trabajadores queden impagos, que posteriormente vengan despidos en medio de una pandemia que puede llevar a hambruna, mendicidad y crimen. Bienvenido, sociólogo Atariwana. Quisiéramos conocer el punto de vista del movimiento Unidad Popular sobre este tema. Muy buenos días, un saludo a todo el pueblo del austroecuatoriano. Permítame en primer lugar expresar que Unidad Popular comparte el dolor, la indignación que sentimos los ecuatorianos al ver tan lamentosa situación que vive el Ecuador y particularmente la provincia del Guayas. Creo que hoy por hoy vivimos una crisis ya humanitaria por el número de contagiados, por los problemas de salud, por los fallecidos. Suman ya oficialmente cerca de 200 familias que han perdido a sus seres queridos, que no son un número más, son seres humanos, son padres, son madres, son hijos, son hermanos, y que deben efectivamente llamar la atención para motivar algo que todos recitan, pero que es necesario practicar: la unidad y la solidaridad del pueblo ecuatoriano en estos momentos tan duros. Creo que el pueblo ecuatoriano reclama del gobierno nacional no solo transparencia. Lenín Moreno ayer fue muy claro en reconocer que se quedaron cortos en las cifras, lo cual quiere decir que había un ocultamiento de cifras, sino que necesitamos y reclamamos medidas concretas, oportunas y recursos suficientes, en primer lugar para salvar la vida. Esa es la primera prioridad que debe tener el país y por supuesto el gobierno. Se trata de tomar medidas sanitarias, se trata de tomar medidas para proteger a los médicos, se trata de tomar las medidas para controlar el contagio. Se acaba de anunciar el prolongar la cuarentena prácticamente hasta el día 13 de abril, pero estamos entrando, mi estimado, a la tercera semana de aislamiento. La población hace esfuerzos extraordinarios por mantenerse en casa, pero hay un problema, y usted lo ha dicho con absoluta claridad, es decir, comienza a faltar alimento. Las propias Naciones Unidas han dicho que el mundo se acerca a una crisis alimentaria. La cuarentena será efectiva para evitar el contagio si el gobierno es responsable y ayuda, contribuye con sus recursos para que los hogares pobres de este país, que suman prácticamente el 40% de la población, puedan contar con el kit alimentario. Ese es un elemento sustancial. Sino todos los esfuerzos que hemos venido haciendo, la población, el personal de salud, los municipios, en general, podría efectivamente ser inútil. Yo hago un llamado para que el gobierno nacional tome las medidas concretas. Igualmente en el tema sanitario, no podemos seguir con falta de pruebas, con demora en el procesamiento. Ya varias universidades en Quito sobre todo han planteado que pueden contribuir con la maquinaria para que las pruebas sean monitoreadas de manera inmediata. En función de aquello nosotros decimos, por supuesto, lo que se viene en el plano económico que ya estamos sintiendo es muy grave. Una buena parte de los servidores públicos, los que tienen salario, efectivamente están retrasados. 160,000 maestros ecuatorianos no han cobrado todavía su sueldo. En medio de la crisis económica, de la crisis humanitaria, eso evidentemente no puede estar pasando. Obviamente se trata de que el gobierno también tenga claro sus prioridades. Va a continuar pagando la deuda externa, va a seguir entregando el petróleo para pagar la deuda con China y Tailandia en la famosa preventa, o va a utilizar, como todo el sentido común lo dice, todos los recursos disponibles, incluido la reserva monetaria del país, para efectivamente enfrentar esta pandemia que está afectando a millones de hogares en el Ecuador.
Sociólogo Tariwana, en el marco de esta situación ha surgido una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El sector de los trabajadores, a través de comunicados de sus más variadas organizaciones, ha venido exigiendo también la renuncia de Paul Granda y un pronunciamiento del gobierno nacional respecto de este tema. Mire, yo creo que resulta, en medio de la crisis humanitaria, de tanto dolor, de muertes, realmente no podemos tolerar, nos indigna que haya gente que puede ser tan miserable para aprovechar la tragedia para intentar hacerse de fondos públicos o de fondos del IES. Es algo que no tiene nombre y que no debe ser perdonado. El Ecuador ya miró cómo en la emergencia del terremoto de Manabí hubieron quienes hicieron actos de corrupción. Es algo realmente que habla, es contra la humanidad. En función de aquello, nosotros nos sumamos a un clamor que es de los afiliados, yo he escuchado declaraciones de los jubilados, del seguro campesino. Creo que es un clamor nacional, la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado, el Consejo de Participación, y creo que el gobierno de Lenín Moreno, que ha fracasado en la contención de esta emergencia, que tiene una conducción errática, a ratos indolente, por lo menos en el tema del combate a la corrupción debe dar un mensaje claro. Está en manos de Lenín Moreno el efectivamente destituir a Paul Granda, alguien que además tiene una trayectoria muy cercana al gobierno corrupto de Rafael Correa. Fíjese, ahora la Fiscalía ha planteado la orden, ha solicitado la orden de prisión para ese señor Loja, que parece a todas luces ha sido parte del círculo cercano de Paul Granda, no solamente en el IES, él es el responsable de este intento de sobreprecio, sino que él la acompañó en España cuando eran parte del cuerpo diplomático del gobierno de Correa, lo acompañó en el Ministerio de Obras Públicas, es decir, solamente desde el punto de vista de recuperar en algo la confianza, el gobierno de Moreno debería ser sensible a este clamor popular, por supuesto. Este elemento debe ser investigado por la justicia, la Fiscalía debe seguir actuando y ojalá podamos tener sentenciados en esto que, reitero, es un crimen sin perdón. ¿Qué opina usted sobre la posición de los sindicatos ecuatorianos que están emitiendo comunicados dirigidos al gobierno nacional a través de un colectivo nacional? Señalan que no hay razones para dejar de pagar sueldos y utilidades. Está allí la CONAI, está el Frente Popular, entidad que usted representa, el Frente Unitario de Trabajadores, y han difundido un pliego de peticiones frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. A ver, yo creo que la crisis sanitaria, por supuesto, te ha aparejado una crisis económica. Y no es posible que se quiera cortar por el lado más débil de las relaciones laborales. Los trabajadores son los que con su trabajo crean la riqueza. Por ejemplo, cuando el comité empresarial dice que diferir el pago de utilidades, es una cosa sin sentido, porque las utilidades se generaron en el año que terminó. Evidentemente tienen que cumplir con ese derecho de los trabajadores. Por supuesto, hay que dar elementos de estímulo, de condiciones para las pequeñas y medianas empresas que evidentemente no pueden producir. Eso tiene que ver con que el Estado, como está haciendo en otras partes del mundo, no solamente en Europa, sino aquí nomás en el Perú, si es necesario, el Estado tiene que establecer una renta mínima, un apoyo para que no se pierdan los empleos. Lo que no estamos de acuerdo es que en este decreto 080 se establece de manera inconstitucional condiciones para que los empleadores, sobre todo los grandes, comiencen a despedir obreros. Solamente en el Ministerio del Trabajo, hasta el día de ayer, estaban registradas 600 denuncias de despidos intempestivos, que seguramente, y lo dicen todos los abogados laboralistas, esas empresas, que no son las pequeñas, que no son los talleres, que no son las pequeñas, sino grandes empresas, incluso de carácter multinacional. Entonces, no hay derecho que en este momento donde la población efectivamente que tiene posibilidades del acceso al trabajo sea vulnerada en sus derechos. Usted es de profesión sociólogo Tariwana.
¿Qué reflexiones tiene usted, sin embargo, con respecto al otro lado, al sector empresarial, a las fuentes de trabajo? Las empresas ecuatorianas quedaron bastante golpeadas tras el paro nacional de octubre. 15 días de paralización las pusieron en jaque y estas son solamente, ahora esta situación es más bien ahora solamente un pálido reflejo de lo que es y va a ser la actual crisis. Varios países del mundo, varios mandatarios hablan ya de una economía de guerra en los países. Una economía de guerra que, entre otras cosas, tiene que preservar el empleo. Más allá ya de situaciones particulares, sectoriales, es importantísimo que las fuentes de empleo sobrevivan en un país. El empleo es dicho desde otro punto de vista, parte fundamental del ciclo económico de un país. Sin empleo no hay consumo, sin empleo no hay empresas, sin empleo no hay sustento para las familias. ¿Qué reflexiones se pueden hacer al respecto, sociólogo Tarihuana, más allá de reclamar exclusivamente los derechos de los trabajadores? A ver, usted lo ha dicho con absoluta claridad. Si no hay consumo, la economía no avanza. Para que haya consumo, los trabajadores deben tener empleo. Y el empleo no se construye con el despido masivo e intempestivo. El consumo no se construye reduciendo el salario de los trabajadores. El consumo se estimula sobre la base de que el Estado pueda invertir. Por ejemplo, una medida concreta, mi estimado. ¿Por qué la banca, que en medio de la crisis ganó el año pasado, incluido con el paro, 616 millones de dólares el año pasado, no baja por lo menos la tasa de interés? ¿Por qué no traen los más de 27 mil millones de dólares que tienen en el exterior y el gobierno les obliga para que dinamicen el crédito productivo? ¿Por qué no se establece efectivamente líneas de crédito en la banca pública, en la banca privada, para que las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo en este país, puedan sostenerse? Pues es obvio, y creo que todos le apuntamos, a que los trabajadores no son un sector más, los trabajadores son quienes hacen la riqueza de este país. Mire, ahora mismo, ¿cómo no vamos a nosotros a ubicar que el país está sobreviviendo con la labor abnegada de los trabajadores del sector de la salud? Los trabajadores de los sectores básicos, quienes barren las calles, quienes recogen la basura, quienes sostienen el suministro de energía, quienes están en el área petrolera. Entonces, los trabajadores, y no me refiero a la clase obrera en general, pero también a quienes hacen el área de servicio, obviamente son parte de la economía. Los países en todo el mundo, hasta en Estados Unidos, se plantean el tema de estimular y dar renta básica a los trabajadores que entran en desempleo. Por supuesto, nos dirán de dónde sacamos. Nosotros tenemos una propuesta concreta. Es evidente que el Estado debe ampliar la cobertura de ese famoso bono de emergencia, porque no son solo 400,000 los pobres o los subempleados o los que eventualmente van a ser despedidos. Son siquiera cerca de 6 millones de ecuatorianos en sus hogares. Eso implica que el bono debe llegar por lo menos a 1,5 millones de jefes y jefas de hogar. Pues. Y le voy a decir de dónde. ¿Con qué dinero haría? ¿Con qué dinero? Hay que, justamente cuando el país... Sí, justamente le voy a dejar hablar de inmediato. ¿Con qué dinero lo haría? Es la pregunta, cuando el Ecuador al momento no tiene ni siquiera para las necesidades emergentes, para mascarillas, para kits, para probar el coronavirus. El día de ayer, como un logro digno de festejar por parte del gobierno nacional, el viceministro de Salud hablaba de que 20 millones de dólares se han conseguido de ayuda internacional. A ver, mi estimado. A mí, mi estimado, creo que hay que romper un mito de que el país no tiene recursos. Hace 15 días, y lo denunciamos, y causa indignación, efectivamente el gobierno, insensible con la vida, pagó 325 millones de dólares a los bonistas. Algún día se sabrá quiénes son los que tienen, incluso en el país, esos bonos. Con eso se pudo haber resuelto varios de la crisis sanitaria. Pero vamos más allá. Este país tiene cerca de 4,000 millones en reserva monetaria. Si algún rato había que utilizarlo, pese a que tenemos dolarización, es ahora en la emergencia, pues, mi estimado. Ahora y no mañana es que tenemos las urgencias. Es importante, por ejemplo, suspender en condiciones de crisis humanitaria
el pago de la famosa preventa petrolera a China y a Tailandia. En este momento, que incluso ha comenzado a recuperar en cierto nivel el precio del petróleo, es evidente que esos barriles deben venderse en mercado spot para tener liquidez, pues. Es evidente que si hubiera un gobierno que tenga la visión de la vida y de resolver los problemas, debería establecer, si no la moratoria completa, por lo menos de grandes tramos de la deuda. Solo este año, el tercio del presupuesto del Estado es para amortizar la deuda externa, capital e intereses. Entonces, ahí tendríamos más que dinero suficiente. En el caso del bono que yo planteaba, que estamos planteando, estamos hablando de invertir 500 millones de dólares, que es nada frente a lo que el gobierno destina a otro tipo de cosas, incluido el beneficiar a la banca internacional. Sociólogo Tarihuana, el presidente de la República, en medio de toda esta situación, el día de ayer, en su más reciente rueda de prensa, donde dio a conocer los anuncios nuevos, las últimas resoluciones del COE Nacional, también informó a la población, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, que en los próximos días, muy pronto estaría anunciando, entendemos, un paquete de medidas económicas de lo anunciado ya con anterioridad. ¿Hacia dónde consideran ustedes o cuáles son los análisis que tienen ustedes de hacia dónde apuntarían estas medidas económicas que se estaría trabajando desde el gobierno? Vamos a ver si Lenín Moreno se sintoniza con el dolor y la situación de crisis humanitaria del país, o mantiene y pretende aprovechar. En toda la crisis también hay quienes aprovechan para aplicar su programa de gobierno. En todo caso, usted recuerde que las medidas antes de la crisis sanitaria incluía la rebaja de sueldos hasta en 8% del sector público. Yo me pregunto, ¿eso cabe ahora? ¿Le vamos a reducir el salario a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, a la fuerza pública, a los maestros? ¿Esa es una medida adecuada o tendremos que reflexionar respecto a que por qué no cobran a las 500 empresas deudoras del impuesto, que son las grandes, cerca de 1.500 millones de dólares? ¿Por qué no se establece? Hay un reportaje planteado por el portal de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Aquí hay 5.000 fortunas, 5.000 personas que han declarado ante el SDI un patrimonio por 16.000 millones de dólares. ¿No será hora que los que más tienen aporten de mejor manera a este país? ¿No será importante establecer medidas contracíclicas, es decir, devolverle en alguna medida capacidad adquisitiva a la población? No creo que el gobierno esté pensando en elevar el IVA, al contrario, debería bajar para que el pueblo ecuatoriano, donde va a haber desempleo, donde los trabajadores que viven día al día están golpeados porque no han podido resolver en esta semana y seguramente en 15 días más su sustento. Entonces aspiramos, ojalá nos equivoquemos, que el gobierno no tome medidas contra el pueblo. Sería algo realmente inconcebible. Usted mencionaba, no sé si dijo 400 millones o 4.000 millones de reservas internacionales del país. Esto hay que verlo objetivamente, sociólogo Tarihuana. Incluso si es que el gobierno quisiera utilizar, no podría hacerlo, no podría utilizar un centavo de las reservas internacionales depositadas en el Banco Central, debido a que el nivel actual está fluctuando efectivamente entre unos 3.500 a 4.000 millones de dólares, pero solo alcanzaría para cubrir el encaje bancario del sistema financiero. Utilizarlo sería crear pánico financiero. Esa es parte de la realidad del país que estamos enfrentando. Mi estimado, la CEPAL acaba de recomendar como una política en toda América Latina que los bancos centrales deben garantizar la liquidez de la población. Y eso significa que si en algún momento, por ejemplo, el Estado ecuatoriano tiene reservas en oro, acaban de hacer una operación precisamente para tener liquidez para pagar la deuda, pero todavía tenemos una reserva de oro. ¿Usted cree que efectivamente la situación no amerita, si la próxima semana o en 15 días Guayaquil se convierte, ojalá no sea así, en el Wuhan de América Latina, que invertamos los recursos? ¿No sería importante efectivamente que el Estado ecuatoriano, en vez de utilizar 12.000 millones de dólares este año en el pago del capital y intereses de la deuda, diga, señores, el Ecuador no puede pagar
tenemos una crisis económica, una crisis humanitaria, como ha hecho el gobierno argentino, si no es cosa del otro mundo. El gobierno argentino anunció hace 8 días que no va a pagar un solo peso, dijo el presidente Fernández, hasta el 2024. Y el Fondo Monetario no es que ha declarado ya un cerco a Argentina, dice que van a renegociar, que van a apoyar, pero obviamente si tenemos un ministro de Finanzas que está más preocupado en servir a los tenedores de los bonos, en ser puntuales, mientras no puede pagar, por ejemplo, los municipios, que en esta crisis tienen que cumplir tareas esenciales como el tema del agua potable, la recolección de basura, obviamente estamos frente a un gobierno que tiene otras prioridades y lamentablemente no la defensa de la vida. Bien, ¿cómo van en los hechos a sustentar como colectivo nacional sus puntos de vista y sus pedidos, socióloga Tarihuana? Bueno, yo creo que esta crisis también nos deja en claro que el pueblo tiene que participar, que la unidad del Ecuador no implica quedarse callado frente a las medidas. Fíjese, si los trabajadores de la salud en Cuenca, en Guayaquil, no hubieran reclamado, no se hubieran presentado en las redes sociales, el gobierno seguiría diciendo que están protegidos y que hay suficientes mascarillas. Si el pueblo de Guayaquil haya tenido que quemar llantas para llamar la atención frente a la indolencia de un gobierno que no podía resolver la recolección de cadáveres, evidentemente no tendríamos a un gobierno que luego por presión de la opinión pública y de la gente, tenga que reconocer que no ha sido transparente. Entonces, las medidas requieren, primero, establecer nuestra opinión. Segundo, presentar propuestas que las hemos desarrollado. Y obviamente, el día de hoy, por ejemplo, en un acto en las condiciones de restricción de movilidad, el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAI y el Frente Popular han convocado a la población a hacer un cacerolazo a las 8 de la noche en todo el país, exigiendo del gobierno tome medidas para defender la vida. Eso es atender la salud y la alimentación de todos los ecuatorianos. Bien, queremos agradecerle por su participación. He escuchado al sociólogo Giovanni Tarihuana, él es director nacional del Movimiento Unidad Popular.